Muy buenas, gente. En el vídeo de hoy vamos a ponerle nota a los jugadores del Real Oviedo. Tenéis subido en el canal ya el análisis en general del encuentro, lo que me pareció ese partido entre Real Oviedo y Osasuna, que acabó 0-0. Un análisis bastante exhaustivo de 20 minutos donde hablo en general del partido, mi opinión, básicamente. Acordaos de suscribiros, que no os cuesta nada, es totalmente gratis y la verdad que a mí pues me estáis haciendo un gran favor, así que por favor os lo agradecería mogollón que os suscribáis y si podéis además darle like y darle a la campanita, pues ya es el no va más. Así que no me enrollo más y vamos con con las notas, el 1 por 1 de este Real Oviedo 0, Osasuna 0, empezando por la portería, por Aaron Escandel, un Aaron Escandel que no ha tenido que intervenir mucho en el juego, pero que cuando ha aparecido pues lo ha hecho correctamente, realiza una parada muy buena en el primer tiempo, un paradón, básicamente un paradón, una parada brutal a Budimir, si no me equivoco, en una acción a balón parada. Eso provoca que el Real Oviedo pues mantenga la portería a cero. 8 para Aaron Escandel. Al final el tema de la portería es complicado, ¿no? Porque, oye, viendo el partido de Aaron Escandel, pues perfectamente es para un sobresaliente porque no ha cometido errores y porque prácticamente ha estado impecable. Pero no sé, al no estar muy expuesto, vale, voy a poner un 8 porque más bien se le suele poner un sobresaliente al portero cuando aparece pues repetidamente y no ha tenido que aparecer de manera recurrente porque no ha estado tan exigido, tan expuesto como otras veces. Repasamos muy por encima sus estadísticas: paradas totales 5, goles evitados 1,22, buen partido de Aaron Escandel, que luego con los pies pues tampoco ha estado mal. Alguna acción ha tardado en dar ese balón, pero en general bien con los pies, bien bajo palos. 8 para el guardameta del Real Oviedo. En el lateral derecho vimos a un Nacho Vidal que en la primera parte tenía ese impacto, que creo que fue una brecha lo que le pasó. No sé, al estar en el campo tampoco no me enteré mucho de lo que había pasado exactamente, pero creo que era una brecha y bueno, sangrando por la cara, si no me equivoco. Y un Nacho Vidal que no se arrugó, un Nacho Vidal que creo que estuvo bastante bien frente a su par, Víctor Muñoz, un extremo habilidoso, un extremo que busca ese uno contra uno de manera bastante constante, de manera bastante incesante, un extremo escurridizo, un extremo que le gusta encarar, que le gusta añadir a su fútbol esas florituras, y Nacho Vidal se mantuvo bastante firme. Creo que está creciendo de la mano de Luis Carrión y además en el juego asociativo pues sigue mejorando, en el juego combinativo participa más. El partido de Nacho Vidal no es malo, así que a Nacho Vidal pues le voy a poner un 6 a Nacho Vidal, que sigue mejorando en este Real Oviedo. Entradas 4, ganadas 2, intercepciones 4, recuperaciones 6, duelos en el suelo ganados 4 de 7, duelos aéreos ganados 1 de 2, faltas 3, centros 3, en fin, vamos, 6 para Nacho Vidal. Vamos ahora con el lateral izquierdo, Javi López. Pensamos que a lo mejor esta vez podía apostar por Raín tras la suplencia en el último partido de Liga, pero no, siguió apostando por el lateral que pertenece a la Real Sociedad, y partido muy consistente de Javi López, muy sólido atrás, muy seguro. Tenía enfrente suyo a Rubén García, un extremo que es diferente a Víctor Muñoz, no es un extremo de ir al espacio, no es un extremo de encarar y de desbordar por la banda, es más bien un extremo de llevar el balón pegado a sus pies, de pedir el balón, un extremo de participar mucho en el juego de los Osasuna. Bueno, no es un extremo incluso, no se podría decir, pero bueno, estaba jugando por esa banda y la verdad que Javi López lo supo contener muy bien y luego mezcló bien con Ilia Cheira. Creo que fue una de las cosas más positivas del encuentro, lo bien que funcionó esa banda izquierda, ese sector con Javi López y con Ilia Cheira, así que le voy a poner un 6,5 a Javi López, que además luego tuvo esa capacidad para irrumpir en algunas ocasiones por ese flanco izquierdo. Me acuerdo de un pase que le da buenísimo a Federico Viñas, que la manda pues muy lejos, se le va muy desviada, vamos a decir, a Federico Viñas, pero un Javi López que esta vez tuvo más capacidad además para incorporarse al ataque, así que 6,5 para el lateral del Real Oviedo. En el eje de la zaga vimos a... Bueno, repasar alguna estadística de Javi López que se me olvidaba. Intercepciones 1, entradas 1 de 3 ganadas, despejes 2, recuperaciones 5, duelos en el suelo ganados 6 de 11, duelos aéreos ganados 2 de 2, faltas 1, centros 3 de 4, pases precisos un 75%. En fin, estas son las estadísticas, toque 61 y como podéis ver en el mapa, pues aportó algo más de profundidad
que Nacho Vidal desde mi punto de vista, y sobre todo un futbolista más dinámico. Nacho Vidal más de pedirla, de asociarse, y Javi López pues tenía esa capacidad para incorporarse rápidamente al ataque. En el eje de la zaga, como estaba diciendo, David Carmo y David Costas. Me quedo, si me tengo que quedar con uno de los dos, me quedo con David Carmo. Muy duro en los duelos, muy duro en defensa. No fue un partido donde estuviesen muy expuestos estos dos hombres, no estuvieron muy expuestos, pero cuando tuvieron que aparecer lo hicieron correctamente, lo hicieron bien, manteniéndose firmes, así que vamos a ponerle un 7,5 a David Carmo y un 7 a David Costas. Vamos con los centrocampistas, que para mí, en parte, el partido no se gana por el centro del campo, más allá de que el Real Oviedo no es capaz de materializar ciertas acciones que tiene. Dendoncker, suspenso, 4, le voy a poner a Dendoncker, al centrocampista belga. Con balón no aporta muchas soluciones, luego tampoco sin pelotas que te dé mucho, un futbolista al que hay que pedirle más, y sobre todo estamos viendo cómo al Real Oviedo le cuesta gobernar los partidos, y creo que ahí hay que mirar hacia el centro del campo. Ese centro del campo del Real Oviedo tiene que intentar hacerse en momentos con los mandos del partido, y no están sabiendo hacerlo estos hombres. Me quedo con el partido de Santiago Colombato en ese centro del campo, que para mí vuelve a ser uno de los mejores de la medular del Real Oviedo. Le voy a poner un 6 a Santiago Colombato. En la primera parte, unos futbolistas con más peso en el juego del equipo, en el juego asociativo, y luego Alberto Reina, otro suspenso, 4, porque creo que a nivel de creatividad, de originalidad, no le acabo de aportar ese fútbol al Real Oviedo. Vamos con la banda izquierda, con un Ilia Chaira, que para mí Luis Carrión lo quitó cuando mejor estaba. Uno de los futbolistas con más capacidad para amenazar al rival, uno de los futbolistas que estaba empezando a generar fisuras en la defensa de los Osasuna, o a generar esa ese agobio en algunos momentos, o meterle un poquito ese miedo en el cuerpo a los defensores de los Asuna. En fin, para mí un Ilia Chaira, de los jugadores más amenazantes en este partido del Real Oviedo. Se podría decir que uno de los más punzantes, uno de los jugadores con más capacidad para generar peligro. Es verdad que un poquito a fogonazos, no a llamaradas, había momentos donde a lo mejor no aparecía tanto, pero es un futbolista que interpreta muy bien diversas jugadas, que sabe asociarse. Le voy a poner un 6,5 a Ilia Chaira, que me ha gustado, aunque creo que le falta más continuidad en su fútbol. Y Rondón y Federico Viñas, un Federico Viñas que ha interpretado mejor su fútbol, que ha estado mejor que en el último encuentro ante el Girona a la hora de defender, y creo que a la hora a la hora de atacar, básicamente creo que también ha interpretado mejor su rol, aunque es verdad que el otro día tuvo una pegada que esta vez no tuvo, y que además no se puede quejar de ocasiones, porque tuvo dos bastante claras que erró, y erró además de una manera donde no definió bien, vamos a decir. Así que le voy a poner un 5,75 a Federico Viñas, y a Salomón Rondón le suspendo, le pongo un 4. Para mí en el juego de espaldas no te aportó mucho a la hora de descargar balones, no tuvo esa presencia en área rival, así que le voy a poner un 4 al delantero venezolano. Repasando así estadísticas de algunos futbolistas que no las he mencionado: Santiago Colombato, el futbolista del Real Oviedo que más pases clave ha dado, 2 centros, 1 de 5, ocasiones claras creadas 1, pases precisos con un 82%, tiros totales 1, toques 53, toques fallidos 2, posesiones perdidas 14. Un futbolista que para mí fue el mejor de ese centro del campo, como estaba diciendo. Vamos con Dendoncker, que muy poquito del centrocampista belga, pases clave 0, pases precisos un 85%, regates completados 1 de 1, toque 54, intercepciones 0, entradas ganadas 0. En fin, poquito de Dendoncker, y ya con Alberto Reina, que como está diciendo antes, pues que tampoco me gustó su partido. Pases clave 1, centros 0 acertados, pases precisos con un 83%, entradas ganadas 2 de 2. En fin, hasta aquí las estadísticas de los centrocampistas. Y de los hombres del ataque, pues Ilia Chaira, pases clave 1, centros acertados 1 de 3, 95% de acierto en su pase, tiros totales 2, tiros a puerta 1, toques 42, regates 5 de 8. Fue el futbolista que más regates hizo en todo el partido. Eso habla bien de él, y como estaba diciendo, uno de los jugadores con más capacidad para desquebrejar la línea de defensas del rival. Federico Viñas, pues a ver qué podemos destacar. Pases precisos, un 89% de precisión, tiros totales 2.
toques 36. Vamos a lo defensivo, que aquí ganó, ¿ves? Ganó 2 de 4 entradas, despejes 2, recuperaciones 5. Creo que se empleó a fondo en el juego defensivo y creo que ahí le dio al equipo bastante. Mejoró ahí, por ejemplo, las prestaciones de Salomón Rondón, un Salomón Rondón que aportó muy poquito al juego del Real Oviedo. Posiciones perdidas 9, toques fallidos 1, pases precisos un 69% de precisión, duelos en el suelo ganados 1 de 6. Un encuentro donde el Real Oviedo tuvo ligeramente más el balón que el rival, y con los cambios en el minuto 69 salía Haizen Hassan, un Hassan que no fue el Hassan desbordante de otros días, ese Hassan desequilibrante. Muy poquito de Hassan, que tuvo 20 minutos y apenas generó peligro. Otras veces sale y revoluciona el partido, pero esta vez Hassan no ha estado correcto, así que le voy a poner un 4,5. A Pablo Agudín le voy a poner un aprobado, porque me parece que Pablo Agudín de los cambios fue el mejor. Un Pablo Agudín que la pidió, que no le quemaba el balón, que tenía intención de generar peligro, que tenía esa malicia, ¿no? En el buen sentido. Un jugador que tira un buen desmarque, que luego no es capaz de acabar la jugada, tira un sombrerito, dejó detalles muy interesantes. Quiero ver más a Pablo Agudín, porque creo que puede tener sitio en este Real Oviedo, viendo la falta de creatividad, y Pablo Agudín en parte destaca por eso, ¿no? Por esa originalidad en su juego y por esa manera de interpretar el fútbol. Buen chaval, 17 años, creo que Luis Carrión está haciendo muy bien en apostar por el talento joven. Hay que... savia nueva, no es necesaria esa savia nueva en este Real Oviedo. Luka Ilić es difícil calificarle, no hizo gran cosa. Es triste decirlo, pero al final el chico de 17 años creo que es el mejor de estos cambios, y es triste. Me refiero por los otros hombres, ¿no? Porque Hassan se queja algunos días de que no juega, pero hoy no es capaz de romperte el partido. Luka Ilić hace poquito, es verdad que no tiene mucho tiempo, y luego a Rain es verdad que tampoco le podemos achacar mucho, ya que salía en el minuto 86 por esas molestias de Javi López. A Rain pues le voy a probar por ponerle una nota, pero es verdad que no tuvo mucho tiempo. Y Hassan, que otras veces ese desatascador, esta vez no lo ha sido. Creo que provoca muchas veces desordenar al rival, también a ti mismo, pero te puede funcionar bien ese efecto. Pero esta vez ni una cosa ni la otra, ¿no? No ha sido un Hassan que desordene a la defensa del rival. Y hasta aquí las notas del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Poner en comentarios, en la cajita de comentarios, si discrepáis en algo, si creéis que en alguna nota no he acertado, ponerlo en comentarios, vuestra opinión, os leo, estoy atento. Nos vemos en el próximo vídeo. Acordaos de suscribiros, darle like y darle a la campanita. Nos vemos en la próxima.